Hola, ¿qué tal mis queridos alumnos digitales? Bienvenidos a su análisis express con tu profe de RI. Mis queridos alumnos digitales, la izquierda en Sudamérica de plano no da una y ya no vemos si la izquierda argentina representada por Alberto Fernández peleado con Cristina Fernández de Kirchner o Gabriel Boric, que prácticamente ha resultado más un lacayo de Sleepy Biden, Baby Boric, que está más alineado a los intereses occidentales que pues algún otro izquierdista que yo recuerde, o el caso, por ejemplo, de Gustavo Petro, que antes de tomar posesión ya se ha juntado con Rodolfo Hernández, con el mismo Matarife, Álvaro Uribe Vélez, y bueno, pues esto ya tiene desconcertados a ciertos grupos que lo apoyaron para llegar a la presidencia, o como es el caso de Pedro Castillo, que renunció a Perú Libre. Perú Libre es el partido que lo llevó a la presidencia, tenía originalmente 37 congresistas que le acompañaban y que lo habían estado respaldando en algunas cosas. Recordemos que tuvo cierto distanciamiento con Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es este neurocirujano de izquierda ortodoxa que al estar acusado y bueno, condenado por corrupción e inhabilitado políticamente no se pudo lanzar él mismo por Perú Libre y entonces convoca a un humilde maestro rural como Pedro Castillo. Vimos las peripecias que pasó Pedro Castillo para que le reconocieran el triunfo, vimos que todo el neoliberalismo peruano apoyado por Estados Unidos apoyaban a Keiko Fujimori y por escasos votos Pedro Castillo se alzó con la presidencia. Sin embargo, al carecer de mayoría en el parlamento peruano, Pedro Castillo ha sufrido 2 intentos de vacancia por, como dice la derecha sinvergüenza de América Latina, por incapacidad moral permanente. Esto está en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política de Perú, que a la letra dice que el presidente prácticamente podrá ser vacado o destituido en caso de que tuviera una insuficiencia mental declarada por el Congreso o que careciera de moral a la altura del cargo. Y en ese sentido, la derecha parlamentaria peruana ha intentado vacar al presidente Castillo, que veía cierto respaldo en Perú Libre, pero justamente a petición de Vladimir Cerrón, que además estaba muy molesto con Pedro Castillo porque Pedro Castillo destituyó al presidente del Consejo de Ministros, o mejor dicho al vicepresidente Guido Bellido, un izquierdista leninista también, que lo ubicaban con el Sendero Luminoso. Pues Vladimir Cerrón dice: usted, presidente, no ha cumplido con nada de la agenda del partido, nada más se colgó del partido para llegar a la presidencia y una vez en la presidencia ha hecho amarres para que pues no cumpla nada de la agenda que lo llevó a la presidencia. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro Castillo? La respuesta de Pedro Castillo es: pues si usted me pide la renuncia, renuncio. Y es que al parecer Pedro Castillo no temía renunciar a Perú Libre, porque Perú Libre, de ese Perú Libre que empezó con 37 parlamentarios, pues en realidad ya nada más queda 16. Perú Libre se dividió en 3 facciones parlamentarias. Una es el bloque magisterial, que cuenta como con unos 12 congresistas que están más cercanos a Pedro Castillo. Otro, Perú Democrático, que también le dicen adiós a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón intenta, con esos 16 congresistas que le quedan a Perú Libre, ahora ya sin el presidente, intenta decir que esos 16 congresistas le van a hacer falta si la derecha continúa con sus intentos golpistas para destituirlo por incapacidad moral permanente, que es la manera en la que le han llamado a los intentos de destitución de acuerdo al inciso 2 del artículo 113 constitucional, el cual se apoya en el artículo 89A de la Constitución Política de Perú. Así que, por lo tanto, mientras los peruanos ven cómo sus cúpulas se la llevan en grillas, mientras los peruanos ven cómo Pedro Castillo ha incluso cambiado de gabinete en 4 ocasiones, que ha tenido a 3 o 4 vicepresidentes como Guido Bellido, Mirta Vázquez, Héctor Valer, Aníbal Torres, un decano en Derecho,
que es el actual presidente del Consejo de Ministros o técnicamente el vicepresidente de Perú desde el 8 de febrero de 2022 a la fecha, y que ve que pues hay una grilla muy fuerte en la cúpula del poder político que siguen en disputa permanente. Mientras tanto, las políticas públicas que impacten directamente a los peruanos para una mejora de la vida cotidiana pues siguen sin llegar. Perú sigue sin ver justicia política porque quienes quisieran tener el poder, en este caso la derecha urbanizada, la derecha que estudió en el extranjero, la derecha blanca que habla un par de idiomas adicionales al castellano, vieron cómo Pedro Castillo se les metió en el camino, incluso también a los de la supuesta izquierda moderada, esta izquierda tipo Boric, esta izquierda tipo Alberto Fernández, lunamielera con la derecha más rancia neoliberal del continente. Pues al no tener el poder, primero, ¿no?, lo más importante para ellos ha sido tratar de destituir a Pedro Castillo, pero luego vemos esta otra izquierda, la izquierda de Vladimir Cerrón y de Guido Bellido, más ortodoxos, más leninistas, tratando de también manipular al presidente, vendiéndole caros amor y diciéndole: tú tienes que gobernar de esta manera porque de esa manera te comprometiste y te vamos a quitar nuestro respaldo para que en la siguiente vez que la derecha te quiera destituir lo puedan lograr. Vemos este desgaste en todos los frentes. Mientras tanto, al pobre Castillo lo único que le hemos visto hacer es el ridículo en Estados Unidos, diciendo que América es para los americanos y que se pone las órdenes del señor Biden. Curioso dato, Pedro Castillo no se había quitado el sombrerito típico que lo caracterizó y que ha hecho todo un personaje de él en los medios de comunicación, excepto cuando fue a la Cumbre de las Américas. Ni siquiera en México, cuando vino a lo de la CELAC, se quitó el sombrero, se le respetó porque esa era la personalidad y la imagen que estaba intentando dar, pero curiosamente como símbolo de respeto en Estados Unidos sí lo hizo, de tal suerte que vemos pues a un presidente peruano asustado, acusado de tráfico de influencias y de ascensos militares personales de gente cercana a él, de una licitación de obra pública que también lo acusa la derecha. La derecha sabemos que a un presidente de izquierda lo suelen acusar por todo. También, bueno, a Vladimir Cerrón estaba acusado de lavado de dinero por financiamiento de campañas electorales. Y pues lo típico de las izquierdas en América Latina, sobre todo en Sudamérica, cuando llegan al poder, lo primero que hacen es repartirse el poder, porque Vladimir Cerrón también estaba reclamándole bastantes cargos en el gabinete, de tal suerte que allá no se cumple la máxima que decía López Obrador, el presidente mexicano, de esta lucha no es por cargos, sino por principios y por ideas. Y parece que eso en Perú no ha quedado claro. Si esta sesión fue de su agrado, les invito a que nos ayuden con sus manitas arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos convertirnos en sus ojos en el mundo. Muchas gracias.